Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y en este tramo final del programa vamos a ver testimonios de quienes estuvieron disertando en el marco de una actividad realmente muy importante, que se ha reactivado obviamente con las nuevas posibilidades que tiene el campo. Estamos hablando de la Cámara Nacional Inmobiliaria, que nuclea precisamente las inmobiliarias que se dedican a la actividad agropecuaria. En este caso, David Miazo y José Cisneros, dos que hablaron precisamente con Susana Álvarez acerca de esta interesante jornada en Río Cuarto. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. David, ¿cuál es el impacto que crees que tiene el arrendamiento en la rentabilidad de la hectárea promedio? El arrendamiento de lo que produce una hectárea en promedio hoy se está llevando cerca del 8% del valor. Si lo miramos desde el punto de vista de los ingresos brutos, o sea, del ingreso bruto de una producción, se lleva, depende para soja, para maíz, pero en el caso de soja se lleva cerca del 20% y cerca del 15% para el caso del maíz. Esto ha caído con respecto a 2007, digamos que fue el mejor momento del campo, ha caído del 8% de decía, que venía del 15%. Y en el caso de los ingresos brutos del 35 al 20. Esta fue la caída que se fue dando en los últimos años conforme se fue achicando la rentabilidad del sector agropecuario por el efecto del atraso cambiario, de la inflación, de la caída de precios internacionales. ¿Por qué decías que el alquiler fue la variable de ajuste en este último tiempo? Porque los ítems que pueden variar, digamos, son los costos, que los costos se pueden ajustar hasta cierto punto, o sea, se pueden poner menos fertilizantes, se puede usar semillas de menor rendimiento, pero muchas menos cosas no se pueden achicar. El lado de los impuestos se pueden dejar de pagar, pero no se dejan de computar, digamos. Entonces, lo único que fue quedando de variable de ajuste fue el resultado de realizar la actividad agrícola, que se ajustó hasta el punto mínimo y después se empezó a ajustar el arrendamiento. ¿Por qué es la variable de ajuste? Porque hasta cierto punto de rentabilidad el productor no arrienda más, o sea, no alquila más, porque alquila cuando cree que va a ser conveniente, cuando cree que va a tener rentabilidad. Entonces, por eso decimos, la rentabilidad se ajusta hasta cierto punto y después toda la variable de ajuste se va a arrendamientos. ¿Pensás que de ahora en más va a ser rentable para el productor o va a ser más rentable para el productor alquilar que lo venía haciendo este último tiempo? Exactamente, con el cambio de la política económica y agropecuaria, lo que se da es un aumento de la rentabilidad. Y ese aumento de la rentabilidad va a ser esto que veníamos diciendo, va a mejorar y va a incrementar la conveniencia de hacer la actividad agrícola y de alquilar. Y esa mayor conveniencia va a generar una mayor demanda y esa mayor demanda es esperable que genere mayores precios de arrendamientos. Es de esperar que de acá a la próxima campaña los arrendamientos crezcan cerca de un 20% en términos reales, en términos de quintales, como se miden los arrendamientos del campo. No es esperable que vuelvan a los niveles previos porque tenemos otra situación de precios internacionales, otra situación de optimismo, otra situación de tipo de cambio real. Pero es esperable que de acá a la campaña que viene se incrementen en cerca de un 20-25%. Se viene la decisión trigo, soja, maíz. ¿Por qué crees que va a optar más el productor? Hoy los números están beneficiando el maíz. Porque tiene mayor rentabilidad, porque el trigo, para el cálculo trigo-soja, está un poco complicado de precios internos. Entonces hoy el ganador sería el maíz, además por una cuestión de cómo está la rotación de cultivos, que en el promedio del país viene atrasada. Va a depender un poco de lo que pase este próximo mes con el precio de todos los cultivos, pero especialmente del trigo. Si el trigo recupera precio, porque hoy pareciera, estoy viendo los precios internos, porque el precio internacional lo tomamos como dado, porque el trigo pareciera que hoy todavía tiene derecho a exportación. Entonces, si se mejora el precio del trigo, por ahí la combinación trigo-soja o maíz queda más o menos en los mismos niveles y va a depender un poco de cuál sea la mejor zona
o sea, de qué zona sea mejor para cada cultivo y de cómo haya venido anteriormente. Pero yo te diría que va mucho más, o sea, la decisión va a ir mucho más hacia maíz. Es esperable que, por ejemplo, podamos tener un 20-25 más de trigo, pero sobre hectáreas que ya se hacía soja, y un 30% de maíz, es decir, más de superficie, es decir, que hay un 30% que va a crecer el maíz y que va a caer la soja. Esto va a terminar beneficiando a los suelos. Esto va a terminar beneficiando los suelos y después también tienen toda una dinámica. Por ejemplo, el maíz y el trigo tienen una dinámica mucho más local y regional que la soja, que va mucho destinado a exportación. Y además, por ejemplo, de una hectárea que se pasa de soja a maíz, sacamos el doble de camiones por la cantidad de kilos que da cada hectárea, sacamos el doble de camiones. Entonces se espera también que haya una mayor actividad económica. Bueno, la idea de la charla fue presentar algunas ideas sobre cómo valorar los campos, tener en cuenta los aspectos zonales, la cuestión de las calidades de los suelos, si los suelos están en un proceso de degradación, analizar el tema de mejoras, que eso ha cambiado bastante en estos últimos años a partir de la agriculturización. Después la cuestión regional que tiene que ver con la accesibilidad, la cuestión tan importante hoy en día de los caminos rurales, la posibilidad de sacar la cosecha. ¿Y cómo ve usted la situación de esto en particular del sur de la provincia de Córdoba? Bueno, la zona sur tiene zonas muy complicadas. En las zonas onduladas, en las zonas cercanas a las sierras, los problemas ahí son de corte de caminos por correntadas, ¿no es cierto? Erosión hídrica sobre todo. Eso inhabilita los caminos y requiere labores de los consorcios de emergencia para poder dar paso, ¿no es cierto? Después en la parte más del este de la provincia, donde las zonas inundables, ahí los problemas son graves porque no es solo un problema de sacar la cosecha, sino un problema de poder cosechar. Es decir, campos que tienen subidas repentinas de la freática muchas veces quedan anegados y ahí el problema es que no se puede levantar la cosecha, ni hablar de los sistemas de tambos, por ejemplo, que requieren un movimiento diario, tanto de la hacienda, de camiones, de leche que hay que sacar. Sí que hay zonas muy complicadas, digamos, territorialmente, digamos, el sur de Córdoba este año ha sido bastante crítico en ese sentido. En este panorama, la acción del productor, ¿cuánto influye y cuánta posibilidad entonces tiene de prevenir una situación mala, digamos? Bueno, en el corto plazo las posibilidades son relativamente pocas, ¿no es cierto? Porque los ciclos climáticos que tenemos son muy enérgicos, pero sí en el mediano y el largo plazo el productor tiene mucho para aportar, sobre todo en lo que es la retención del agua en su campo, ¿no es cierto? Muchos de los problemas que vemos es porque los campos no están absorbiendo el agua de la forma adecuada, de la forma que lo hacían hace 30 o 40 años atrás. Entonces el productor hoy tiene que, así como intensificó la producción, tiene que intensificar también las técnicas de manejo para que el agua se reserve en el suelo y sirva para la producción de los cultivos, en vez de irse del campo, romper los caminos o provocar inundaciones en las zonas bajas, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado también con el tema de canalizaciones no planificadas, eso también genera muchos problemas porque rompe cuencas, transporta agua de una laguna hacia una zona que no sabemos qué impacto puede tener si no se estudia bien la cuenca. Intensificando la producción, incorporando más maíz, más trigo, más pastura, hablando en el largo plazo o mediano plazo, el productor tiene todas las herramientas para, no sé si solucionar del todo el problema, pero sí para mitigarlo en gran forma. La técnica de terrazas de absorción, ¿cuántas ventajas le puede plantear al productor y cuánta dificultad a la hora de implementarla? Bueno, las ventajas son muy grandes porque la terraza, cualquier sistema de terraza mejora lo que es la retención del agua, impide que el agua salga del lote, por lo tanto no va al camino, por lo tanto no va al arroyo, por lo tanto no va después a las zonas inundables. ¿Y la dificultad? No tiene mucho costo, es un costo que es el costo técnico porque el movimiento de suelo que tiene es relativamente económico, tiene el costo de la contratación del técnico, así que por el lado de la ventaja es una reforma, digamos, estructural al campo que
permanece por vida, no es una cosa que lo tengamos que invertir todos los años, sino que ya queda en la infraestructura del campo. Y bueno, tiene limitaciones, por eso es tan poco adoptada, ¿no es cierto? Porque es una tecnología que requiere hacer las siembras, en vez de rectas, hay que hacer las siembras siguiendo la línea de la terraza. Eso muchas veces al contratista le molesta, pero creo que todos tienen que poner su granito de arena para hacer el sistema más sustentable en el tiempo. Yo creo que los inconvenientes de logística o las incomodidades que puede generar la técnica son pequeñísimas al lado de las grandes ventajas que tiene, no solo para la producción propia del campo, sino para todo el sistema regional, ¿no es cierto? Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Mantén patios y jardines desmalezados y libres de recipientes y objetos donde pueda acumularse agua. Cualquier recipiente que se encuentre al aire libre debe colocarse boca abajo, evitar floreros y, en caso de tenerlos, cambiar frecuentemente el agua y limpiar las paredes del recipiente con un cepillo, al igual que con los bebederos de animales. Evitar las picaduras de mosquitos con repelentes y tabletas. Cubrir cunas y cochecitos con telas mosquiteras. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y con estos testimonios ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y también, por supuesto, en nuestras radios, Radio Jesús María los sábados por la mañana y durante todos los días en Continental Córdoba 103.5, allí donde estés, por supuesto, con toda la información agropecuaria. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima.